Pronto. Bueno, buenas noches para todos. La idea de esta webconferencia, y bueno, con el apoyo ahí de que va a estar Mario también, es trabajar lo que tenga que ver con tipos de foros, si bien capaz que muchos de ustedes ya han podido trabajar con algunos en sus aulas individuales. Bueno, la idea de hoy es mostrarle los tipos de foros más utilizados, y bueno, y ver su configuración y algunas de las cositas en su configuración que les puede resultar muy útil en sus aulas individuales. ¿Ah? Así que bueno, voy a compartir. Yo les había preparado por aquí una pequeña presentación para que puedan ver lo que vamos a trabajar. Bien, los foros es una actividad que nosotros podemos utilizar, ¿sí?, dentro de nuestras aulas. Y bueno, nosotros utilizamos para hoy estos tres tipos de foros que nos resultan prácticos, son utilizados y ustedes como docentes los pueden utilizar y les puede resultar útil, ¿no? El de debate sencillo, el foro de preguntas y respuestas, y el de uso general. Yo ahora me voy a ir a un aula que está totalmente vacía y voy a ir configurando los tipos de foro para que ustedes puedan repasar entonces cómo es la configuración. Bien, el de debate sencillo, el foro de debate sencillo es el que vimos al principio de todo este plan. Es el docente pone un tema y los alumnos intervienen en ese único hilo, ¿sí? Es el más sencillo de todo de utilizar y quizás de configurar, y bueno, yo acá les puse un ejemplo, que bueno, puede ser las recomendaciones para el retorno a la presencialidad. Ahora lo vamos a ir viendo en el aula, ¿ah? Y vamos a ver la configuración. Después tenemos el de uso general, ¿ah? El de uso general, todos pueden abrir temas de discusión, todos los estudiantes, y también puede el docente, el tutor, abrir un tema de discusión y responder. En un foro de uso general, que ahora vamos a ver algunos ejemplos también, se requiere un poco más de organización en el manejo de este tipo de foro, ¿ah? Porque en el de debate sencillo había un hilo solo de discusión, y en el de uso general se puede dar muchos hilos, ¿ah? Entonces, bueno, esperen que tengo acá a 3 compañeros más entrando. Bien. En el cual, por eso es que requiere un poco más de organización y estar un poco más atentos. ¿Ah? Acá tengo otro compañero también entrando. Y bueno, los ejemplos más usados en el de uso general, que también lo vamos a ver en la configuración, es el foro de consulta o de orientación general. Acá les puse las dos opciones, porque bueno, hay docentes que usan el de como consulta o de orientación general. ¿Ah? Es un poco la terminología. Y el de cafetería también lo podemos usar como foro de uso general. Y el último que vamos a trabajar es el foro de preguntas y respuestas. Este foro, algunos docentes habían consultado en algunos consultorios que habíamos realizado, y es un foro un poco más exigente, podríamos decir, ¿tá?, para el estudiante. Porque acá el docente, el tutor, plantea un tema, el docente coloca un hilo de discusión, ¿sí? Todos los participantes van a responder, pero ¿cuál es, diríamos, un poco la diferenciación con los otros foros? Que el estudiante no ve la participación de sus compañeros hasta que él no haga su participación, ¿tá? Por eso que a veces decimos que este foro de preguntas y respuestas es un poquito más exigente, en el sentido de que el estudiante no es solo entrar al foro y responder, sino que bueno, que ya podemos decir que tiene que tener como un trabajo previo más detallado, ¿sí? Bueno, por ejemplo, puse un ejemplo de pros y contras de la emergencia sanitaria en nuestro país. Pero bueno, la idea ahora vamos a ir viéndolo uno a uno en la configuración. Y bueno, y como último punto, como la webconferencia era tipos de foro y su animación, bueno, la idea es que ustedes puedan trabajar
puedan, es como sugerencias que le damos nosotros, ¿verdad? En un foro, por ejemplo, colocar un link, ¿tá? Puede ser un video o una página, ¿sí? Podemos poner en ese foro una imagen, ¿tá? Está dando un poco más de animación, podemos decir, a lo que tenga que ver con el foro. Y bueno, y acá hay un tema de restricciones que quizás en las web conferencias anteriores no lo habíamos visto, pero bueno, está bueno en la configuración que ustedes lo vean, porque también es un elemento más a la hora de tener en cuenta en la configuración. Acá estoy admitiendo a otros compañeros. Bien, bienvenidos todos. Y bueno, y voy a pasar ahora a lo que es el aula. Bien. Si hay alguna preguntita por ahí, anda el chat. No sé si andaba. Sí, Mario también puede ver. Bien. Bueno, esta es un aula que no, como la que tienen ustedes, lo único que, bueno, que no tiene ninguna actividad, ningún recurso configurado, cargado, por decirlo así. Bien, si yo abro todo, no sé si en sus aulas esto lo utilizan, pero bueno, si yo abro todo, abrir todo, me muestra cada una de las secciones. Hay docentes que utilizan una sección para cargar, por ejemplo, para configurar recursos, por ahí otra sección para, para las actividades, o directamente en una sección trabajan lo que tenga que ver con el curso, tanto con recursos como actividades. Si yo cierro todo, vuelvo a esta presentación. Bien. Yo me voy a dedicar en lo que tenga que ver con foros y lo voy a usar en la sección 1, ¿sí? Recordamos algunos pasos previos que debemos realizar para la configuración y bueno, activo edición. Esperen que tengo que ir admitiendo. Bien, el aula se me transforma, ¿verdad? Me aparecen algunos otros iconos que no los tenía. Y bueno, lo que voy a hacer es añadir una actividad o un recurso. En este caso, en el día de hoy, lo que vamos a trabajar es foro. Por lo tanto, voy a añadir un foro. Ahí está. Como ven, agregando un foro a sección 1, porque yo decidí que en la sección 1 voy a colocar este tipo de actividad. Nombre del foro. En el nombre del foro, ¿sí? Es importante que no sea algo extenso en el nombre del foro, sino que sea algo corto y que el estudiante ya sepa que ese nombre del foro, ¿verdad?, está referido a esa temática. Porque si nosotros ponemos un nombre del foro largo, el alumno ya mientras lo lee y todo, como que se puede perder y dice, ay, qué bien me está preguntando el docente, y quizás por ahí le sacamos esa motivación de participar en la actividad. Entonces, bueno, ponemos el nombre del foro de debate. En este caso yo le voy a poner foro de debate sencillo, ¿sí? Porque vamos a trabajar en la configuración de un debate sencillo. ¿Qué viene acá? La descripción. Es lo que nosotros denominamos la consigna. Y en la consigna tiene que ser clara, ¿sí? Cuando decimos clara, tiene que estar en forma corta, clara para el estudiante. ¿Qué es lo que se le está pidiendo? ¿Cuál es la disponibilidad? Si va a haber, qué tipo de evaluación va a tener, o quizás por ahí no, pero tiene que ser lo más clara posible la descripción para que el estudiante, cuando ingrese al foro, sepa lo que tiene que hacer, ¿sí? Bien. Y acá es donde ustedes tienen que definir, en este caso, tipos de foros. Si yo le doy un clic, me aparecen todas estas opciones. En este momento tenemos debate sencillo, es lo que vamos a configurar. Entonces, selección. Importante, la disponibilidad que le vamos a dar el foro, ¿sí? Le doy un clic en habilitar
Y aquí voy a poner la fecha de entrega y fecha límite. ¿Qué quiere decir? Que entre esta fecha y la fecha límite, el estudiante puede participar en el foro. ¿Ah? Hoy es 23, que es el martes 23, bien. Como docente decido que una semana está bien el foro y se los voy a habilitar hasta última hora, del martes 30. ¿Sí? Bien, luego vienen algunos otros puntos, como juntos y recuentos de palabras. Acá en el número máximo de archivos, bueno, si ustedes dan un clic, tienen para poner una opción bastante alta. Depende un poco la temática a trabajar, y si ustedes como docentes habilitan, diríamos, de que el alumno pueda subir un archivo adjunto, por ejemplo, en la participación. Depende un poco la temática y el docente. Eso es un poco también a criterio un poco personal. Pero bueno, un máximo archivo de 10, ¿sí? Suscripción y seguimiento, bueno, acá si ustedes ven, está opcional, forzosa, automática y deshabilitada. Bueno, la plataforma ya me lo da como opcional, ¿tá? Si yo le voy a poner forzosa, es que bueno, como que ya el rastreo es forzoso, es decir, ya le va a llegar todo al estudiante y el estudiante tiene que participar, ¿no? Es como ese seguimiento que le vamos a hacer. En calificaciones, esto de bloqueo de discusión, bueno, no está habilitado, y el umbral de mensajes, periodo de tiempo para bloquear, no bloqueamos, ¿tá? Es decir, lo dejamos ahí está bien para que ustedes puedan trabajar. En calificación, ¿tá? Acá en categoría les da la opción, no les da opción, ya queda así, sin categorizar, así que acá no tengo que configurar nada, pero aquí sí, en calificación. Es decir, que yo puedo configurar un foro, ¿tá? Y voy a poder calificarlo, ponerle una calificación al estudiante. ¿Tá? Tenemos todas estas opciones, pero bueno, nosotros entendemos que el promedio de calificaciones es una buena opción para esta etapa, diríamos, de comprensión un poco de lo que es el foro. ¿Tá? Disculpen que ahí estaba admitiendo. Si le pongo promedio de calificaciones, acá ya me da la puntuación máxima. Bueno, y al estar nosotros en una carrera, en un curso, bueno, es 12 y es por reglamento, así que no se lo cambiamos. Y acá si le doy un clic, me va a decir limitar las calificaciones en esta fecha. El foro lo habilitamos del 23 al 30, de hoy martes hasta el martes siguiente. Y como docente entiendo que las calificaciones también van a ir hasta el 30. Acá un poco también ustedes pueden decidir que el foro pueden participar hasta el 30, pero que solo se van a calificar las intervenciones del 23 al 28. Ahí es un poco más, afinamos un poco más, pero bueno, es una opción que tienen y es válida. Pero bueno, vamos a ponerlo en la misma disponibilidad del foro, en esa misma fechas de rango, voy a poder calificar. Ajustes comunes al módulo. Esto es que quede visible o que no quede visible. ¿Vieron? Mostrar o, en el caso de ocultar a los estudiantes. Esto, personalmente, y muchos profes lo usamos, ¿por qué? Porque yo puedo configurar el foro, lo configuro, lo puedo empezar hoy a configurar, pero en realidad lo dejo oculto, el estudiante no lo ve, y cuando esté todo pronto, ahí sí se lo pongo visible al estudiante. Esto va un poco también en lo que tiene que ver con la planificación. Muchas veces planificamos o a fin de semana o a principio de semana, y ya puedo dejar pronto las actividades de la semana, pero prontas, pero ocultas. Y una vez que llega la fecha o que están prontas para ponerlas visibles, se las pongo visibles a los estudiantes. Esa es un poco la ventaja también de trabajar en la modalidad. En este caso lo voy a poner mostrar. Bien,
acá hay una restricción de acceso, y esto está bueno porque yo recién lo mostraba en la presentación. Para poder acceder al foro, el estudiante tiene que hacer algo previo. Entonces, está bueno, está bueno, y bueno, eso lo define el docente, pero poner una restricción de acceso. Es decir, que antes de participar en el foro, el estudiante tiene que leer 2 materiales, 3 materiales, mirar un video, ¿sí? Bien. Bienvenidos a todos por ahí que estaba admitiendo en la sala. Si quiero poner una restricción de acceso, bueno, cuando llegue a este punto, añado. Y acá tengo la fecha, calificación, ¿sí? Yo le voy a pedir al estudiante que debe cumplir con los siguientes requisitos, ¿sí? Por ejemplo, que desde el 23 hasta cuándo. El estudiante debe cumplir con... El estudiante debe cumplir todas, o cualquiera de las restricciones, en realidad todas las restricciones que les voy a poner, desde el 23 de junio, que no me había quedado, hasta el 30. Después vamos a ver también que hay otra con el tema del material. ¿Sí? Bien. Y acá, ahí tengo otra sala, espera, bien, bienvenidos, bienvenidos. Y acá hay algo que le llamamos finalización de actividad, que también se puede configurar, o no, ¿sí? Pero está interesante también. Las opciones son no indicar finalización de la actividad, o los estudiantes la pueden marcar manualmente, o mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Esta última es la que utilizamos habitualmente, o la mayoría de los tutores la utilizamos. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante le va a aparecer la actividad completa cuando el usuario va a enviar una réplica o un debate, y puedo marcar que pueda crear, por ejemplo, ¿y cuándo espero la finalización? Le pusimos 30 de junio. Es decir, que el estudiante tiene una semana para participar, y cuando él participe, ahí me quedó, cuando él participe, cuando vea, el estudiante debe ver esta actividad, el usuario debe enviar debates o réplica 1, o puedo decirle 2, depende el tema y depende del docente, y el usuario debe crear debates 1, por ejemplo, ¿sí? Si estoy también trabajando en un foro de uso general. Entonces, cuando yo le marco todo esto, el alumno cumple con todo eso, le va a aparecer la actividad realizada. Lo vemos con un cuadradito que aparece al lado. Yo guardo cambios y regreso al curso, y acá me quedo. ¿Sí? Voy a desactivar la edición, y el foro de debate sencillo me quedó en la sección 1 donde estaba, restringido, no disponible desde el 23 de junio a las 6 de la mañana quedó, me quedó al revés acá, después y antes, lo puedo editar y corregir nuevamente, y la finalización de actividad, era el cuadradito que yo les decía, ¿sí? Este es el foro más sencillo que podemos utilizar. Bien, yo hoy, hace un ratito hablábamos de lo que tenía que ver con algunas temáticas de foros. Entonces yo tengo acá en otra pestañita la página del Ministerio de Salud, ya estábamos hablando una cosa. de COVID, y el tema de un video. Sí. ¿Podrás silenciar el resto de los micrófonos? Porque veo que sí. a veces me entender. Estoy.
Listo. Buenísimo. Bien, les contaba entonces que para ver un poquito más de los foros, yo lo que hice fue buscar la página del Ministerio de Salud Pública, la tengo acá en una pestaña, y encontré un video cortito de lo que habla del COVID-19, ya que estamos hablando del tema de la emergencia sanitaria. Entonces, bueno, un poco también para que estos foros puedan quedar un poco más atractivos, o más completos, ¿tá? Yo puedo utilizar este tipo de links que tengo, en este caso un video y una página, y lo puedo colocar obviamente en la sección, lo puedo colocar en la sección como un material, ¿sí? Como un recurso, pero también lo puedo usar adentro del foro, ¿tá? Entonces, bueno, vamos a armar otro foro, otro tipo de foro, y vamos a usar eso, ¿sí? Voy a hacer dos maneras. Voy a agregar una URL, en este caso, que ya la tengo obviamente. Sigo en la sección 1, me voy a quedar siempre en la sección 1. Y es la página del Ministerio de Salud Pública, ¿tá? La tengo acá, la voy a copiar, la voy a colocar aquí, y material de estudio, o material de lectura. ¿Sí? Bien. Donde dice apariencia ya me aparece en ventana emergente, así que bárbaro, y va a quedar en la sección visible. Bien, acá lo tengo, ¿sí? Bien. Entonces, yo voy a volver a editar el foro de debate sencillo. Voy a seguir con este foro, ¿ah? Lo voy a editar porque me faltó algo. Entonces acá, si bien yo tengo la URL o tengo esa página de internet dentro de la sección, también la puedo usar acá en la consigna, ¿sí? Estimados, vamos a admitir, bueno, la consigna que tiene que ser clara, ¿verdad? Y les voy a dejar un material de lectura dentro de la consigna, que es la página del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿cómo hago para que dentro de esta consigna me quede? Pinto la palabrita MSP en este caso, y acá donde tengo una cadenita, voy a insertar el hipervínculo, ¿ah? Y me está pidiendo la URL. Yo la tengo aquí, la copio nuevamente. Perfecto. Y donde dice destino, abrir en ventana nueva, que quiere decir que el estudiante cuando esté leyendo la consigna del foro y apriete la palabra MSP, le abren una pestaña por fuera de la plataforma. Le voy a insertar, y ahí me quedó precioso, y voy a guardar cambios. Voy a cerrar, voy a desactivar, perdón. Entonces, cuando el estudiante entra al foro, ¿sí? Que está toda la consigna, aprieta, o da un clic, mejor dicho, en MSP, y le va a abrir en una pestañita la página del MSP, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con el video, ¿sí? Si lo quiero que quede inserto, ¿sí? Dentro de la consigna, ¿sí? Así que bueno, me voy a volver al aula. Y voy a trabajar otro tipo de foro. Este es el foro más sencillo. ¿Qué pasa con esto? Cuando el estudiante entra al foro, le va a aparecer esto, ¿no? Responder. El estudiante, tenemos un hilo de debate, el estudiante sobre ese hilo de debate va a responder. ¿Sí?
Bien. Nos vamos a ir al otro tipo de foro, que es el foro de uso general. Este foro, que voy a explicar ahora, se utiliza y siempre lo recomendamos que esté, que es el foro de consultas. ¿Ah? Cuando estamos en la presencialidad, el alumno levanta la mano, realiza la consulta y se la respondemos. Cuando estamos en esta modalidad, el alumno, ¿dónde hace la consulta? Bueno, entonces le habilitamos un espacio para que el alumno pueda realizar la consulta. ¿Ah? El tutor o los compañeros que también pueden responder, lo hará en el correr del día o al otro día. Pero este es un lugar donde se van colocando las consultas. Y el foro de uso general lo que tiene es que se pueden abrir diferentes hilos. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando la unidad 1 de X materia, pero bueno, esa unidad tiene 3 temas. Entonces, en el foro de uso general se pueden ir abriendo hilos de debate dependiendo del tema que se esté trabajando. Es la diferencia que tiene con el foro de debate sencillo. Bien, ya tengo activada la edición. Voy a agregar entonces un foro de uso general. Perfecto, sigo en la sección 1, ¿sí? Foro de consultas. Foro de consultas de orientación general, ¿sí? Un poco ahí se los dejo. También, ¿qué le colocamos en la descripción? Bueno, este foro es para realizar las consultas necesarias, para realizar consultas, queda mejor. Y bueno, vamos a darle un poquito más de color a esto. Entonces, yo ya me había descargado una imagen, le vamos a poner una imagen al foro. Yo tengo por aquí en mi computadora. ¿Qué tenía por acá? Tengo presentación, consultas. Yo sabía que lo tenía por aquí. Bien. Voy un poquito a la apariencia, un poco por el tema de las dimensiones para que no me quede una imagen muy grande. Más o menos lo tenemos medido 250 por 120. Le damos insertar, ok. Ay, me quedó al revés. Me quedó mal porque me quedó... Vamos a bajar un poquito. Vamos. Vamos a borrar ahí que quedó mal. Porque vieron que el cursor lo tenía, foro de consultas. El cursor lo tenía... Ahí está. Un poco más. Bueno, y acá tiene que quedar como foro de uso general. Como es un foro de consultas, todo lo que está acá, no tengo que hacer nada. No tiene una disponibilidad, porque es un foro de consulta que va a estar abierto y disponible por todo el curso. No es necesario completarlo. Bien, acá me quedó. Qué bueno que vieron que yo así también puedo mover, ¿verdad? Siempre con edición activada, puedo mover dentro de la sección o puedo cambiarlo de sección también y dejar, moverlo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, voy a desactivar edición y el alumno quiere hacer una consulta, viene al foro de consulta. Pero miren qué pasa acá. Preciosa la imagen, foro de consulta, pero, ¿y? Entonces acá dice añadir un nuevo tema de discusión. Entonces acá el estudiante va a hacer la consulta.
Entonces, una vez que da un clic, le aparece para completar. Entonces, el alumno va a hacer consulta, teórico 1, unidad 1. ¿Ah? Vamos, el alumno entonces, profesor, y el alumno realiza la consulta. Consulto sobre Gracias, alumno. ¿Sí? Realiza la consulta y envía al foro. Entonces, el foro de consultas, en este caso está iniciado por mí, ¿tá? Pero hay una consulta sobre el teórico 1, unidad 1. Esto está bueno que también lo vean con sus estudiantes, ¿tá? Que cada consulta que ellos realicen, o duda que tengan sobre algún punto de la unidad o del tema que se está trabajando, que cuando vayan a redactar la consulta, que este tema, ¿tá? Sea algo corto y que sea, como en este caso, teórico 1 de la unidad 1. Entonces el tutor, cuando ve la consulta, ya sabe que es sobre ese punto que está preguntando el estudiante. El tutor, cuando ingresa a la consulta, va a dar un clic aquí y le va a responder al estudiante. El foro de consultas, o de orientación general, nosotros recomendamos siempre que esté en el aula. ¿Por qué? Porque a veces pasa que un estudiante tiene la duda, pero capaz que no es uno solo, capaz que son 2 o 3. Entonces, bueno, un estudiante que haga la consulta, el tutor responde, ya está respondiendo para todo el grupo. Entonces, capaz que había 2 o 3 alumnos o 3 compañeros que tenían la misma duda, entonces, bárbaro, buenísimo, el tutor ya respondió, ya nos quedó claro. No es que todos vayan a consultar sobre lo mismo. Por eso es importante también que los estudiantes lean en el foro de consulta las consultas que se vayan realizando y las respuestas, obviamente, del tutor. El tutor, el docente, ¿verdad? Bien. Volvemos al aula. Y bueno, acá ya la sección me quedó con un foro de consultas, de orientación general, un foro de debate sencillo. Bueno, y acá yo les había puesto una URL. Y bueno, y ahora vamos por el otro foro, que es un poco el que decíamos de un poquito más exigente, que es el foro de preguntas y respuestas. Bien, me voy a seguir quedando en la sección 1, Voy a añadir en este caso otra vez un foro, selecciono, agrego, voy a agregar un foro a sección 1, ¿sí? Foro de preguntas y respuestas, por supuesto que lo que tenga que ver con el nombre del foro también tiene que ser algo corto y sobre el tema que se esté trabajando. La consigna tiene que ser clara. Y en esta consigna, lo importante o lo interesante también para poder destacar es que ustedes le coloquen o le avisen al estudiante que no va a poder ver la participación de sus compañeros hasta que no realice su intervención. Eso es importante también. Tipo de foro, y acá también tengo que seleccionar. Acá está, foro de preguntas y respuestas. Bien, vamos a dar disponibilidad, y sí, le vamos a poner una disponibilidad del 20, pero le vamos a dar un poquito menos de tiempo, se lo voy a dar hasta el domingo 28. Hasta última hora del domingo para que pueda participar. ¿Sí? Bueno, esto como lo otro, si tengo adjunto en el caso de los números de archivo, eso también un poco lo pueden definir ustedes. En lo que tenga que ver con las calificaciones, el foro va a tener una calificación, por lo tanto voy a seleccionar promedio de calificaciones. La puntuación máxima es 12 y es correcto.
y voy a limitar las calificaciones y también del 23 al 28. Del 23 al 28 a última hora. Es decir, todo aquel estudiante que participe en ese periodo de tiempo, entre el 23 y el 28, va a tener una calificación. Acá también puedo mostrar u ocultar a los estudiantes. Vamos a dejar visible. Y acá también me pasa con el tema de las restricciones. ¿Ah? Y acá lo que voy a optar es que no pueden participar, es decir, van a poder participar, ¿tá? Del foro, ¿sí? De esta actividad, pero tienen que, el estudiante debe cumplir con lo siguiente: finalización de la actividad, en este caso del ministerio, era la página de internet, ¿se acuerdan que yo subí? Debe marcarse como completa. Es decir, tiene que participar. Ahora lo van a ver cómo queda configurado. Y acá en la finalización de actividad también se lo voy a marcar. Mostrar la actividad. Y en este caso dijimos que nos vamos a ir hasta el 28. Hasta la última hora le vamos a dar opción. Perfecto. Guardo cambios y regreso al curso. Acá tengo. Ahí está. Y miren cómo quedó. Esperen que voy a desactivar edición. Tengo un foro de preguntas y respuestas, ¿sí? Vieron que está en otro color y está restringido, no disponible hasta que la actividad MSP esté marcada como realizada. ¿Ah? A veces pasa, me dice, ay, profesora, no puedo entrar al foro. Claro, pero no pueden entrar al foro porque todavía no visualizó, en este caso, la página del ministerio. ¿Ah? No termina acá lo del foro. Acá lo configuré, ¿ah? Pero me queda otra parte. Entro al foro, ¿ah? Obviamente que acá está escrita la consigna, y tengo que añadir una pregunta. Acá no es que los estudiantes van a añadir cada uno una pregunta, no. Acá el tutor, ¿ah? Coloca, diríamos, el hilo para que ellos puedan comenzar a contestar o a poder responder. Entonces, escriba aquí la respuesta. Por ejemplo, ¿ah? Acá le ponemos lo mismo y lo mando al foro. Entonces, ahora sí, me voy de vuelta al aula. Acá tengo el foro de preguntas y respuestas. El estudiante lee la página del ministerio, es decir, de la visita, ve todo, entra al foro de preguntas y respuestas que le va a permitir, y ¿dónde escribe la respuesta? No tiene que añadir una nueva, tiene que escribir acá. Escriba aquí la respuesta. Entonces ahí el estudiante va a darle a responder y va a responder su pregunta. Mientras el alumno no responda, no ve las participaciones de sus compañeros. Lo habilitamos hoy y hay alumnos que recién van a ingresar el jueves o van a empezar a participar el jueves en el foro, y capaz que entre el martes, miércoles y jueves hubo 10 estudiantes que participaron en el foro. Bueno, el estudiante que decide participar el jueves no ve nada todavía, ¿tá? Va a ver la participación de los estudiantes una vez que haga su participación. ¿Ah? Este foro de preguntas y respuestas es utilizado y es un poco, como yo decía, un poquito más, afinamos un poco más a veces en alguna temática que tenemos que abordar o evaluar, trabajar y evaluar con los estudiantes. Bueno, es utilizado el foro de preguntas y respuestas. ¿Ah? Bueno, la idea un poco era compartir con ustedes la configuración de los 3 tipos de foro que utilizamos en las aulas, ver un poco esto de las imágenes o la parte de las restricciones,
colocar, puede ser algún link dentro de la sección o dentro del mismo foro, ¿ah? Eso también un poco los docentes pueden decidirlo, depende del tema. Pero bueno, la idea de hoy era compartir con ustedes esto. No sé si por ahí fui clara, si hay alguna pregunta. No sé si, no los veo a todos porque acá. Si hay alguien que quiere alguna pregunta puntual, o si les ha pasado algo en el aula y que se hayan tenido alguna dificultad en la configuración. Ana, Sí, Gonzalo. no, yo simplemente para agregar un comentario sobre lo que explicaste de foros de preguntas y respuestas, Sí. porque a mí, por ejemplo, particularmente me resultan muy útiles. Pero en algún momento, al principio, tuve esta cuestión de que de repente abrían ellos algún hilo de debate cuando yo ya lo había, o sea, yo doy física, o sea que lo miro muy concreto, tenía una serie de ejercicios, abría hilo de debates con el nombre de cada ejercicio, ellos tenían acceso a la letra en un documento que yo les daba aparte, y por lo tanto tenían que responder, no todos los ejercicios planteados, pero por lo menos 3, en el hilo de debate correspondiente, con el nombre del ejercicio. Pero al principio me pasaba que algunos abrían ellos un hilo de debate con el nombre del ejercicio cuando yo ya lo había abierto. Entonces, para eso es importante en la configuración, yo no me acuerdo los nombres, pero ahí donde dice qué es lo que debe hacer el alumno, que no esté seleccionado la opción, espera que lo miro en mi aula. Acá lo tengo. Ah, eso. Era restricciones de acceso, ¿dónde era? No me acuerdo. No, a restricciones de acceso no. Pero para que no te abran hilos de debate nuevo. Sí, espera que lo miro en mi aula porque yo simplemente no me acuerdo. ¿Bloqueo de discusión será? Ya te digo, te lo digo enseguida. A ver, Mario. Apoyo técnico, ¿dónde anda? Sí, Acá, puede ser. finalización de actividad. Finalización de actividad. Ah, la finalización. Ahí, eso. Ahí una opción es que no abra. Enviar debates o réplicas. Esa yo no la selecciono. Yo, en mi caso, les pongo, debe enviar 3 réplicas, porque yo quiero que respondan por lo menos 3 ejercicios. Acá le pusiste 3. Si quieren responder más, que respondan más. Exacto. Y quito eso de enviar debates o réplicas. Entonces ahí ellos no pueden abrir hilo de debate. Está bien, Pongo está solo bien. enviar 3 réplicas y pueden dar 3 respuestas o más. En tu caso, Gonzalo, en un foro de preguntas y respuestas, estás teniendo 3 preguntas, porque tenés 3 ejercicios, pero por eso, habitualmente a veces es un hilo solo de debate. Claro, yo en mis foros de preguntas y respuestas pongo varios, tengo más de 10. Y ellos eligen, hay quienes responden todo, hay quienes responden por lo menos 3. Pero habitualmente el que yo mostré ahora, puse escriba aquí su respuesta. Lo que tú haces para que los otros colegas entiendan es, escriba aquí la respuesta, práctico 1, práctico 2, práctico 3. Y le colocas en la finalización de actividad para que no abran más hilos de debate, sino que se limiten solo. Eso, quería aportar eso, cómo evitar que abran hilos de debate cuando uno no quiere. ¿Ustedes me escuchan o te estoy escuchando entrecortado, Gonzalo? Sí, se está escuchando entrecortado ahora. Bien, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Ana. Perfecto. ¿Usted? Medio entrecortado, pero te escuchamos. Bien, medio raro salió esa voz ahí, pero bueno. Bien, no sé si hay alguien más. Gracias, Gonzalo, por el aporte. Y está bueno, porque capaz que por ahí las compras de a veces materias que pueden utilizar el foro, pero entonces con práctico 1, práctico 2, práctico 3. Está bueno. Sí, ahí se está escuchando muy entrecortado, Ana. No sé los demás compañeros cómo me escuchan a mí, pero... A vos lo más bien, se entrecorta. Listo. Te escuchamos bien a ti, a Ana no la escuchamos bien, efectivamente no lo oímos. Había una pregunta por acá de, ¿quién era? De Ana Ramírez, que preguntaba si se podía adjuntar un archivo a un foro. A ver, podemos adjuntar un archivo en la descripción del foro, si nosotros queremos que los alumnos, para participar en el foro, lean lo que está en ese archivo primero, o hacer como dijo Ana, que es la que yo más recomiendo, y la que más recomendamos nosotros del campus, ponerlo como un archivo aparte, ¿no? Entonces,
que queda más ordenado la cuestión. Después, si se puede adjuntar un archivo en una participación, también se puede hacer, nosotros eso lo podemos habilitar o deshabilitar desde la configuración, pero nosotros, sinceramente, no lo recomendamos como una práctica. ¿Por qué? Porque a veces terminan, en vez de colocar la participación en el texto de la participación, colocan la participación en el archivo adjunto. Y después leer una participación con un archivo adjunto queda bastante complicado. Hay algunos docentes que eso lo manejan bien, y es cuando, por ejemplo, tarea quiere compartir algo en un foro de consultas, ahí sí sirve el tema del archivo adjunto en una participación. Si lo que nosotros creía, que lo vamos a ver el viernes con una webconferencia de este tipo. Incluso para el docente es mucho más fácil corregir una tarea, un archivo en formato tarea, que corregir un archivo adjunto en un foro. O sea, también tenemos que ver la practicidad nuestra. A lo que decía Mario, no sé si me están escuchando. Capaz que si dejas de compartir, Ana, y le bajás el consumo de tu pues a veces se escucha re entrecortado, de la contaminación de la naturaleza, es un tema bastante amplio, ¿no? O sea, queda muy largo, y el alumno lo que va a ocurrir es que no va a saber qué es lo que tiene que escribir, sobre qué va a escribir. Ahora, si yo lo que planteo en la consigna es, bueno, efectos de la contaminación ambiental en el puesto de trabajo de cada uno, y cada uno tiene que plantear un ejemplo, y a partir de ahí vamos a dialogar a ver cómo clasificar cada uno de los ejemplos planteados, bueno, ahí cada uno yo creo que va a saber un poco más acotado a lo que, insisto, tenemos que acotar a veces, si no, reflexionemos sobre, no sé, lo voy a Gonzalo, por eso se me acuerdo de física. Entonces, reflexionemos sobre la física cuántica, reflexionar sobre algo que está buenísimo, pero que es muy amplio, y el diálogo como que por momentos se va a perder. Y lo que va a ocurrir es que yo le voy a dar una semana de plazo, y todos van a estar esperando a ver el primero que escriba, a ver sobre qué va a escribir, pensando a ver qué es sobre qué tengo que escribir. O me empiezan a bombardear con mensajes privados, profe, si pongo esto, ¿está bien? Esa es la otra reacción de los alumnos. O escriben en el foro de consulta, y la cosa viene por acá. Y uno dice, bueno, ahí es cuando uno se tiene que replantear qué fue lo que puso en cada foro. Bueno, no sé si alguno tiene preguntas, quiere aportar alguna experiencia personal con esto. ¿Me escuchan? Dificultades. Ahora sí. Ah, ¿viste? No, no. Muy bien. Es que yo soy media maga, sí, entonces. Es una hora complicada. Todo el mundo está conectado en casa, entonces si bien se complica determinadas horas. Sumo a lo que estaba diciendo Mario, yo ahí escribía en el chat. Si la consigna es un poco larga, o por ahí que no queda claro bien por dónde tiene que ir el estudiante, donde tenga muchos estudiantes en el aula, donde le esté dando poco tiempo, no logro que realmente el foro cumpla su función. Porque como dice Mario, reflexionemos sobre la física, no logré escuchar la otra parte, pero entonces digo, una semana, cuando tenés a veces 45 estudiantes en el aula, y no sabés cómo después tutorear eso, entonces digo, consignas claras, cortas, ¿tá? También ver el tema de la cantidad de alumnos que tenemos y el tiempo, ¿tá? Hay veces que una semana puede ser mucho o no, ¿tá? Entonces capaz que tengo una temática un poquito más larga, puedo poner una pregunta que da para un poquito más y les doy 10 días para el foro. ¿tá? Y además tengo 45 estudiantes. Eso lo maneja. ¿tá? Pero hay veces que las consignas o la temática que estoy trabajando es corta, no sé, algo corto, que me permita en una semana que todos puedan participar, que el tutor, el docente pueda seguir ese foro y se logra el objetivo, porque si no es lo mismo que hablaban hoy cuando se me cortó el tema de adjuntar un archivo. El estudiante puede adjuntar, pero a veces no es lo que recomendamos, como decía Mario. Nos ha pasado en algunos talleres que damos, que bueno, por ejemplo, se está trabajando una temática y un estudiante encontró un archivo en una página, un PDF, en la web, que está súper interesante, que está justito para la temática que estamos trabajando, bueno, lo puede adjuntar, ¿tá? Pero como algo complementario, ¿tá? Porque si no queda como una tarea que ellos entregan un archivo, ¿tá? Sino que el estudiante contesta en el cuadradito, diríamos, donde tiene que contestar,
y en alguna ocasión puede adjuntar un archivo, por ejemplo, algo complementario. ¿Ah? Nos ha pasado y me parece que está bueno también, pero no que la respuesta o la intervención en el foro quede como un archivo adjunto, ¿ah? Que a veces pasa y bueno, no es la idea. ¿Ah? Bien, era el aporte ahí que quedé media cortada, pero que estaba Mario. Bien, no sé si alguien más tenía alguna duda, alguna pregunta. Ahora volví a la normalidad. Bueno, la idea un poco entonces era esto, ¿no? Compartir con ustedes lo que tenga que ver con los tipos de foros, la configuración, ¿ah? No se olviden de colocar la pregunta si están usando un foro de uso general, en el caso de un foro de preguntas o respuestas, perdón, o en el caso de si hacen un foro de consultas, de que el estudiante para poder participar tiene que abrir un hilo de debate, que a veces nos pasa con las consultas que nos hacen, que el estudiante no ve o no puede, bueno, porque el docente nos olvidamos de colocar el hilo de debate, ¿tá? Bueno, y ahí el aporte que hizo Gonzalo Bárbaro, buenísimo. Y bueno, son los 3 tipos de foro que más utilizamos. Debate sencillo, foro de preguntas y respuestas, y el de consultas. El de consultas lo recomendamos que lo apliquen en las aulas, porque es una manera también que ustedes pueden estar comunicados con sus estudiantes en cuanto a dudas y consultas de temáticas o del programa o de la unidad que están trabajando. ¿Ah? Bien, no sé si había alguna otra preguntita. La próxima web... Sí, hola. María Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una pregunta. Lo que pasa que también los foros depende también de la asignatura, ¿no? Porque en el caso mío, por ejemplo, que tengo metodología, cuando un alumno hace una pregunta y le contesto a ese alumno, sirve esa respuesta para contestarle a los otros alumnos. Y entre ellos a veces se contestan, no, pero yo entendí tal cosa, yo entendí tal otra, pero y ahí se arma un debate. Pero en sí, metodología, la contestación a un alumno replica en todos los alumnos pueden tener la misma duda y ya la tienen. A veces, el otro día a mí me pasó que decían que no entraban al aula, no entraban a hacer preguntas porque cuando entraban ya alguien la había hecho y ya estaba la respuesta. Entonces que no hacían preguntas, porque yo decía que tenía que entrar al aula, había alumnos que no entraban nunca. Entonces ellos preguntaban si eso iba en contra de ellos, pero que ellos entraban, pero que ya estaba la respuesta. Entonces por eso era que no. María Teresa, entrar al aula es ingresar al aula y encontrarse con todos los recursos y actividades. Por ahí lo que tú comentas es, bueno, no entra al foro de consultas, ¿tá? O no realiza ninguna consulta. Pero lo que dices, lo que estás comentando es muy válido y nosotros siempre lo hacemos, hacemos hincapié. Que un estudiante hace una consulta, el tutor responde, y esa respuesta es para todo el grupo. Claro. Y hay veces que hay alumnos que te dicen, yo no me animo a preguntar, porque capaz que... No, se pregunta. Y capaz que los otros compañeros tienen la misma duda. Entonces, el foro de consultas tiene que estar en las aulas, porque es la manera que el estudiante... A ver, la presencialidad es levantar la mano. Acá es el foro de consultas. Igual a veces te dicen, ¿por qué no lo hacen por hilos de individuales? Porque algunos no se animan a preguntar. Entonces, pero me parece que en el caso de la asignatura, yo se las hago ver así, que el contestarle a uno le contesto a todos, porque en el caso de metodología, capaz que, por ejemplo, en práctica de proyecto es diferente, porque el profesor le está contestando sobre un tema específico que se trata el proyecto. Bueno, ahí sí, puede ser. Entonces, eso, como nosotros trabajamos conjuntamente con los de práctica de proyecto, a veces me recriman eso, ¿por qué no hago individuales, viste? Pero... Ojo que también a veces nos pasa que nos mandan mensaje privado, dice, profesora, tengo duda en tal y tal ejercicio. Bueno, a ver,
o tal tema. Bueno, está el foro de consultas. ¿Ah? Porque si no, como decía Mario, sí, nos yo no le ponemos a responder contesté. los mensajes privados, digo, no, entonces digo, se Ya me hace pasó, consulta y ya se me está. pasó eso. Sí, yo ahí, Ana, yo les paso una práctica habitual mía, es al que me manda mensaje privado le respondo por el foro. A veces lo que hago es copio la pregunta, no identifico quién hizo la pregunta y lo pongo en el foro. Consulta recibida, tal cosa, la respuesta es esta. Y ahí les reitero, por favor, siempre hagan las preguntas en este foro. Sí, yo hago exactamente lo mismo. Está bien, está bien. Sí, yo también. Bien, hay compañeros que se están despidiendo en el chat porque tienen algunas otras aulas, o bueno, y bueno, creo que la próxima, Mario, el viernes. El viernes, sí, exactamente. El viernes a esta misma hora vamos a estar hablando de tareas. Y la semana que viene con Pablo de Benedetti la parte de acompañamiento y seguimiento del estudiante, si no mal recuerdo. Así que bueno, gracias, están saludando por ahí en el chat. No sé si tienen alguna otra consulta. María Teresa, gracias, porque eso que tú comentas es lo que a veces pasa en las aulas, y está bueno que nosotros mismos, los profes, podamos comentarlos en estas salas y a veces tomar como, bueno, lo que dice Mario como ejemplo, ¿no? Me están llegando consultas por mensaje, las mando sin identificar, las mando por foro de consulta. Bernardo me pregunta la semana que viene, 1 de julio, si no mal recuerdo, Pablo de Benedetti, con la parte de acompañamiento y seguimiento. Y el viernes con tareas con Mario. Igualmente en la página de campus ya están los links, la temática y obviamente día y hora para poder ingresar. ¿Ah? Así que bueno, no sé si había alguna otra preguntita, pero bueno, la idea era trabajar con ustedes el tema de foros, repasar la configuración y algunos foros que por ahí no los habíamos visto. ¿Sí? Por ahí se están despidiendo ya en el chat. Ya tengo todo perfecto, bien, bueno, gracias a todos y gracias por haber participado y bueno, nos estamos viendo en algunas otras instancias. Nos vemos, chao, chao. Bueno, Gracias, chau, buenas chau, noches. chau, hasta luego, que pasen bien. Chau, chau.